Bienvenidos de nueva cuenta a su canal. El día de hoy vamos a tocar un tema referente a una de las situaciones que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a lo que viene siendo un acto procesal sobre el reconocimiento de persona. El reconocimiento de persona se encuentra debidamente avalado dentro del Código Nacional, como lo mencioné antes, en el artículo 277 de este mismo. El 277 nos habla del procedimiento para reconocer a la persona. Ello es a la persona imputada dentro de una carpeta de investigación, en la cual necesitaríamos a la víctima para que, en aras de los principios de objetividad que marca el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la gente del Ministerio Público pueda hacer, en compañía con la víctima, el reconocimiento del imputado para que de esa manera se le haga un señalamiento directo de la situación que se le está imputando. Entonces, como acto procesal, nos dice el artículo 277 de que el reconocimiento de persona deberá practicarse con la mayor reserva posible. Nos empieza a hablar de unas reglas que tenemos que seguir, que tienen que prevalecer, que no son contrarias a derecho y sobre todo prevaleciendo la situación de los derechos humanos. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y en su caso del defensor. Como le mencioné antes, el reconocimiento de persona se encuentra debidamente avalado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 277. Nos marca una serie de requisitos, reglas procedimentales para poder llevar a cabo esta figura procesal jurídica. Sin embargo, nos habla de las excepciones en las cuales, para el evento de que no puedas tener a una persona con características físicas similares, el Ministerio Público deberá adoptar las medidas pertinentes y hacerlas constar dentro de la diligencia del por qué no se puede llevar a cabo. Ahora bien, derivado del reconocimiento de persona también podemos encontrar nosotros que claramente lo dice el mismo 277, de que debe ser realizado con personas de características físicas similares. Características físicas similares quiere decir que tienen que ser, guardar similitud con las características físicas de la persona que se va a reconocer. Un ejemplo, si nos dicen que la persona es una persona de complexión robusta, de 1,70, de cabello ondulado, de barba y de bigote, entonces debemos buscar esas características similares, porque la víctima, el testigo, ya refirió cómo, de qué manera puede reconocer a esa persona. Sin embargo, nos damos cuenta que también el Ministerio Público tiene que seguir esas reglas previstas
para que no se violenten los derechos de la persona imputada, tal como obra donde el artículo 20, fracción B, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde habla de la presunción de inocencia que debe tener toda persona imputada. Si nosotros nos damos cuenta, como defensores, de que el Ministerio Público va a llevar a cabo un reconocimiento de persona debidamente fundado y motivado dentro de la carpeta de investigación, debemos cuidar que las personas que van a servir de señuelos en la fila de identificación guarden similitud con las características que se prevén dentro de lo que viene siendo el margen que está pidiendo la víctima. De esa manera podemos crear una confusión en la víctima o el testigo para que él pueda buscar a ciencia cierta y señalar quién es el imputado al que le está, válgame la redundancia, imputando el hecho delictivo que se está investigando. Si nosotros como defensores nos damos cuenta que la persona definitivamente, o las personas que están como señuelos, no cumplen y no robustecen con la característica o con la regla prevista del artículo 277, que dice que debe ser de características físicas similares, entonces claramente estamos encontrando una violación a los principios rectores de la seguridad jurídica que marca el artículo 14 y 16 de la propia Constitución Federal. Aunado a ello, esta diligencia que se está desarrollando por parte del agente investigador también tiene otra de las figuras jurídicas que dice de que si un agente del Ministerio Público está desarrollando la investigación, y entonces se pide como prueba el reconocimiento de persona, otro agente del Ministerio Público diverso al que lleva la carpeta principal deberá llevar a cabo la diligencia. Ello para estar en aras del principio de objetividad y legalidad que marca el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos, que son las obligaciones del Ministerio Público. Si no se cumplen con las formalidades esenciales, las reglas, hay contravenciones a lo que es el Código Procedimental. Entonces pueden haber situaciones en las cuales podemos meter algún medio de defensa. Para el evento de reconocimiento de persona no existe ningún recurso dentro del Código Nacional para poder hacer una impugnación sobre tal. El recurso de revocación no es procedente, así como el recurso de apelación tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que defender? Como defensores solo nos vamos a ir, como el acto procedimental, a solicitar una nulidad de actos procedimentales. Esa nulidad la vamos a fundamentar con los artículos 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 97 dispone el principio general que dice que cualquier acto realizado con violación a derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. El artículo 98 del mismo Código Nacional de Procedimientos nos dice: la solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades. La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto, cuya invalidación se pretenda. Chequen esto. Dice, si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En el caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 del Código, se ordenará su reposición. Ok, vamos al párrafo que nos interesa, que es el artículo 98, párrafo primero, en su parte final, que dice que si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente. Estamos hablando de que el reconocimiento de persona es un acto en el cual la víctima está reconociendo al imputado y por lo tanto
se tuvieron que tomar las previsiones necesarias para que estén en cuartos diferentes y la víctima no pueda ser reconocido por el imputado, pero sí la víctima puede reconocer al imputado. Entonces hay que salvaguardar la integridad física de la víctima a efectos de que el imputado no se dé cuenta que ya está la víctima ahí poniéndole alguna situación. Ahora bien, el mismo artículo 98 del Código de Procedimientos nos habla de cómo se va a hacer la solicitud para la nulidad del acto procesal. Esa solicitud dice que la tiene que hacer la víctima, pero la tiene que hacer el imputado, pero si el imputado no se encuentra en ese momento, porque se encuentra en lugares diferentes a donde está la víctima, no pueden estar mezclados en conjunto. Por lo tanto está el defensor, ustedes abogados, el defensor tiene que hacer valer esa solicitud de nulidad del acto procedimental. Esas nulidades deben estar debidamente fundadas y motivadas, tal como lo señala el artículo 16 de la Constitución, donde dice que todo acto debe estar fundado y motivado, ello para efectos de la procedencia. Como dije antes, si la persona imputada es de 1,70, de cabello ondulado o robusto, y dentro de la fila de señuelos el Ministerio Público le pone a una persona de cabello lacio, corto, sin barba, sin bigote, cuando la característica era con barba y con bigote, entonces hay una discrepancia en las reglas del 277, porque no se cumple con la formalidad de que deben ser con personas de condiciones físicas similares. La condición física similar es una condición sine qua non, una condición de procedencia. Por lo que si advertimos nosotros como defensores que no se cumplen con las características esenciales, lo ideal es solicitar una nulidad del procedimiento. Misma nulidad de este acto procedimental, que es el reconocimiento de persona, no puede ser saneado ni convalidado por materia alguna. No puede ser convalidado porque se hizo en contravención a los derechos humanos. No puede ser saneado porque la persona, la víctima, ya reconoció al imputado en una fila de personas donde no tenían las mismas características y por lo tanto ponerla después con otras personas en otro reconocimiento de persona, pues lógicamente la víctima ya tendría la grabación de que hay una persona que está repitiendo, por lo tanto hay una contravención otra vez a los principios rectores de lo que es la presunción de inocencia. Entonces, les dejo esto nada más como tip dentro de lo que viene siendo los actos procedimentales, para que ustedes se den cuenta que puede haber nulidad de los actos procedimentales que realiza el agente del Ministerio Público, ya sea en una situación celebrada por él mismo como órgano jurisdiccional o una situación en la cual veamos de que se advierten violaciones a los derechos humanos y se están violentando los principios pro persona que marca el artículo 1 constitucional. Entonces, son situaciones en las cuales podemos estar de acuerdo nosotros como defensores si se cumplen con las formalidades esenciales que marca el Código Nacional. El Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en cuanto a las situaciones de procedencia. Gracias.